Principios de economía, unidad 2. El mercado, la demanda y la oferta. Clase 2. La oferta, la demanda y el mercado. Oferta y demanda, conceptos básicos y aplicaciones. El proceso productivo y la generación de valor. Las leyes de la demanda y la oferta. Los valores subyacentes a la curva de demanda y oferta. El equilibrio de mercado. Analicemos ahora el otro lado del mercado, o sea, la oferta. Detrás de la oferta están los vendedores, es decir, el conjunto de empresas que produce y está dispuesto a comercializar sus productos a determinados precios. La curva de oferta representa la máxima cantidad que las empresas están dispuestas a ofrecer a cada precio. La relación entre el precio y la cantidad ofrecida también se puede expresar en una tabla de oferta. La tabla de oferta muestra las distintas cantidades de un bien que los productores desean ofrecer para cada precio. Como se deduce de lo anterior, cuanto mayor es el precio de los bienes y servicios, mayor es el deseo de venderlos. Esta relación directa entre precio y cantidad ofrecida evidencia que cuanto mayor es el precio de un bien o servicio, más beneficioso es el acto de producirlos y comercializarlos, razón por la cual su oferta será mayor. Esta es la ley de la oferta y la explicación del por qué la curva de oferta posee una pendiente positiva. La función de oferta expresa la relación entre la cantidad ofrecida de un bien, su precio y otras variables distintas del precio que influyen a manera de factores determinantes. Entre estos factores determinantes se encuentran el precio de los bienes relacionados, sustitutos o complementarios, los precios de los factores de producción, el estado de la tecnología, el número de empresas que actúan en este mercado, entre otros. Al trazar una curva de oferta, suponemos que todos los factores diferentes del precio se mantienen constantes o sin cambio, al igual que en el caso de la demanda. Es decir, sobre una curva de oferta específica, lo único que cambia es el precio. El resto de factores determinantes de la oferta permanecen sin cambio o bajo la condición ceteris paribus. Por eso, si ascendemos por la curva de oferta, el precio del bien se incrementará mientras las otras variables de las que depende la oferta permanecerán sin cambio. Si descendemos por la misma curva, los precios disminuirán manteniéndose constantes el resto de variables de las cuales depende la curva de la oferta. Cuando se alteran las otras variables de las que depende la función de oferta, se originan desplazamientos de su curva. Si, por ejemplo, aconteciera una reducción en el precio de los insumos, los productores estarían dispuestos a producir más cantidad de producto. Alternativamente, si el precio de un sustituto disminuye, es probable que los agricultores reduzcan la producción de su producto para dedicarse a la producción del bien sustituto. En el extremo, cuando la cantidad ofrecida no depende del precio, se obtiene una oferta perpendicular al eje de las cantidades o abscisas. En este caso, que se muestra en la nube, la curva de oferta es perfectamente inelástica, porque la cantidad ofrecida no va a depender de los cambios en el precio. Es decir, aunque el precio aumente o disminuya significativamente, eso no hará que cambie la cantidad ofrecida.
por lo tanto la cantidad ofrecida es fija o constante. También en el caso de la oferta es importante no confundir los movimientos sobre la curva de oferta debido a modificaciones en el precio del bien con movimientos o desplazamientos de la curva de oferta que pueden ser provocados por alteraciones en los factores distintos del precio del bien. De este modo, si, por ejemplo, hubiera un incremento en los precios de los bienes sustitutos o una disminución en el precio de los bienes complementarios o una disminución en el precio de los insumos o una mejora tecnológica o una disminución en la cantidad de empresas en la industria, entonces la curva se desplazará hacia la derecha, mientras que las variaciones de las variables mencionadas en sentido contrario harán que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda. Conocidos los elementos del modelo de oferta y demanda, apliquemos pues en la comprensión de los precios cuidados y salarios mínimos. El primer caso es el de los precios cuidados, que en teoría económica se conoce como precios máximos, porque las indicaciones de política económica son que como máximo se debe cobrar el precio que indique la autoridad. En otras palabras, no se puede cobrar ni pagar un precio que esté por encima de este. En el gráfico, este tipo de precio se dibuja por debajo del equilibrio competitivo de mercado. El resultado es que a ese precio la cantidad ofrecida es menor que la cantidad demandada. En consecuencia, la cantidad transada coincide con la ofrecida y sucede lo que se denomina un exceso de demanda. El caso del salario mínimo es un ejemplo de lo que en teoría económica se conoce como precio mínimo, porque no se puede pagar ni cobrar una suma inferior a la establecida. En el gráfico, el precio mínimo se dibuja con un precio por encima del equilibrio competitivo. El resultado es que a dicho precio la cantidad ofrecida es mayor que la demandada, es decir, mayor será la gente dispuesta a trabajar que las empresas dispuestas a contratarlas. En consecuencia, la cantidad transada será igual a la demandada y ocurre lo que se conoce con el nombre de exceso de oferta.